Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video de la serie de NumPy para Machine Learning. Este video ya lo había grabado, lo grabé anteayer, de hecho está publicado ahora, se iba a subir el viernes, pero me quedó muy tibio, como si la matemática quemara, ¿no? O sea, no me dio la sensación de que esté bien explicado al punto de vista de que se entienda. Había hecho pocos ejemplos, me había enfocado en que el video dure poco, nada, boludeces. En este video vamos a hablar de lo que es el determinante. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante el determinante? ¿Cómo se usa en Machine Learning? ¿Qué interpretación geométrica tiene? ¿Y cómo calcularlo en Python? Si querés entender bien por qué vamos a hacer todo lo que vamos a hacer, quédate hasta el final y cualquier duda que tengas, déjalo en un comentario. Vamos a trabajar un poco con GeoGebra. Tengo dos vectores, el vector B, que fíjense que es un vector horizontal, ¿sí? Y el vector B larga, de corta y B larga, que es un vector vertical. ¿Sí? Imaginémonos al determinante, ¿sí?, como un factor de cambio en el que la transformación va a alterar el espacio. ¿Sí? A eso se le llama determinante. Es un factor de cambio. El determinante lo que me hace es agrandar, comprimir o agrandar y cambiar la orientación de todos los elementos de mi espacio vectorial. ¿Está bien? Si el determinante es mayor a 1, va a agrandar el espacio. Si el determinante es menor a -1, va a agrandar el espacio y cambiar la orientación. Y hay un caso particular bastante copado que es cuando el determinante es 0, que lo que va a hacer es va a comprimir el espacio en algo de dimensión menor. Si quieres entender estos conceptos, dame un ratito más y presta atención a lo que vamos a hacer. Habíamos hablado en otros videos que básicamente las transformaciones lineales pueden representarse en forma de matrices. Es decir, yo puedo definir una matriz M, por decirlo de alguna forma, que esté definida de esta forma, el 3, 0 y el 0, 2. ¿Sí? Fíjense que lo que estoy haciendo acá es poner estos vectores, ¿sí?, como filas de esta matriz. Y lo que me va a representar esto, en definitiva, es un escalado. O sea, a nivel de transformación lineal, esto representa un escalado. ¿Qué hace? Escala 3 veces el eje X y escala 2 veces el eje Y. ¿Sí? Básicamente los vectores de X se van a agrandar por este factor y los vectores las representaciones de Y se van a agrandar por este factor. ¿Cómo podemos ver eso? Lo que tiene esta parte de la matemática en general, es que es bastante intuitivo lo que podemos hacer, ¿no? Porque ustedes me pueden decir, Fran, esto es imposible de ver. Es verdad, o sea, si yo te doy esta matriz, capaz no entendés ni papa de lo que está pasando. Pero si yo creo otro vector, por ejemplo el vector H, que va a estar dado por M, ¿sí?, por un vector, vamos a crear otro vector primero, el 2, 1, por ejemplo. ¿Sí? Y vamos a crear un vector T, por decir algo, que va a ser una multiplicación entre mi matriz por H. Y fíjense lo que está pasando con el vector T. ¿Sí? Lo que está haciendo es escalando los elementos en X. Fíjense que de 2 pasé a 6. ¿Por qué? Porque multipliqué mis elementos de X por 3. ¿Sí? Se escaló, se agrandó. Y por otra parte, esta componente, el elemento en J, en Y, se multiplicó, se agrandó por un factor de 2. Entonces pasó a 2. Y esto lo que me devuelve, ¿sí?, esta transformación lineal, es un vector del mismo espacio que tiene 6 en la coordenada X y 2 en la coordenada Y. Y lo mismo me va a pasar, ¿sí?, con el concepto de determinante. Entonces, entendiendo esto, ahora podemos entender cómo el determinante es un factor de cambio en el que la transformación altera al espacio. ¿Sí? Y como vimos, si el determinante es mayor a 1, que es este caso, fíjense que ahora les voy a mostrar cuánto es el determinante de esto, lo que hace es agrandar el espacio. Mientras que, por ejemplo, si es menor a -1, si es negativo, lo que hace es agranda el elemento, pero le cambia la orientación. ¿Sí? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, es menor? ¿Sí? Es menor a 1, pero mayor a 0. Por ejemplo, si esto fuese un tercio. Lo que va a hacer es comprimir al vector. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco esto cómo se calcula en Python, para que sea más intuitivo. Vamos a dejarlo como estaba, teníamos el 3, 2. ¿Sí? Si pasamos a nuestro notebook,
y hacemos, por ejemplo, vamos a crear la matriz M, como habíamos dicho. Esto estaba definido por un array que tenía el 3,0 y el 0,2. ¿Sí? 3,0, 0,2. Bastante sencillo. Perfecto. Ahora, ¿cómo calculamos el determinante? Muy simple. Voy a hacer empi.linalg, que es nuestro modulito de álgebra lineal que estamos viendo, .det, le voy a pasar n. Fíjense que en este caso lo que estamos haciendo, en definitiva, cómo calcular el determinante para un caso bidimensional, es este por este, 3 por 2, menos este por este. ¿Sí? En este caso me queda 6. Y acá tenemos algo bastante copado, ¿no? Que los determinantes solo en este caso se aplicarían a matrices cuadradas. ¿Sí? Fíjense que este caso es completamente extrapolable al espacio. Si yo voy acá y defino, por ejemplo, 3 vectores, el A, por ejemplo, definido por el vector 1, 1, 1, el B definido por el vector 3, 1, 0, y el C, estoy tirando vectores al azar, puede ser cualquier cosa esto, definido por el 4, menos 2, 5, ¿sí? Lo que va a pasar acá es que estas proyecciones, ¿sí?, van a formar un área. Fíjense en este caso de antes. Vamos a calcular la gráfica de acá. Y vamos a comentar un poco estos vectores. Si yo hago la proyección de este vector, ¿sí?, si trazo una paralela sobre este eje y trazo una paralela al vector sobre este eje, esto me va a dar un rectángulo. O sea, lo que me encierran esos dos vectores es un área. Y lo que me está definiendo el determinante, entre otras cosas, es el área, ¿sí?, que se encierran bajo las proyecciones de esos vectores. En este caso me da el área de un rectángulo. ¿Sí? Este 6, fíjense que es base por altura. Es el área de un rectángulo. Que además me defina una transformación lineal que agranda el espacio. Sí, perfecto, perfecto. Pero si lo queremos ver geométricamente, es el área encerrada bajo las proyecciones de vectores. Lo mismo pasa acá. Yo entre estos tres vectores puedo definir un área. Sí, perdón, una superficie, un volumen. ¿Sí? Y esas proyecciones lo que me van a definir es el volumen del paralelepípedo formado por estos vectores. Es un prisma, en definitiva. ¿Sí? Y además va a definir una transformación lineal que modifica la orientación o el tamaño de lo que es el espacio. ¿Sí? Fíjense entonces que el concepto de determinantes, si se quiere, fíjense el caso este, ¿no? A ver, calculadora gráfica. Habíamos hecho algo así nosotros. Habíamos dicho, bueno, ¿qué pasa si le pongo un tercio? ¿Sí? ¿Qué pasa con este vector? Ah, bueno, se achicó. ¿Por qué se achicó? ¿Cuánto vale ese determinante? Y bueno, sabemos que tiene que ser mayor a 0, pero menor a 1, ¿no? Si le cambio un tercio acá, fíjense que el determinante está entre 0 y 1. Entonces se comprime el espacio. Una locura. ¿Qué pasa? A ver, intentemos interpretarlo desde el punto de vista del área, ¿no? Imagínense que yo ahora tengo el vector 6, 0. Vamos a poner algo más lindo. Vamos a ver el vector 3, 1 y vamos a definir el vector 6, 2. Los vectores en este caso se dicen que son colineales, ¿no? Que son paralelos, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿cuál es el área encerrada entre esos dos vectores? Y 0. Si yo hago esto, 3, 1, a ver si me deja esto, y 6, 2, ¿sí? Fíjense que, a ver qué me devolvió esto, nada, o sea, es este por este 6 menos 6 que me da 0. Entiendo por qué me está definiendo esto acá, ¿no? Me debería dar el vector nulo, en definitiva, pero vamos a comprobarlo, ¿sí? Fíjense que si hacemos 3 por 2 es 6, menos 6 por 1 me da 0. ¿Y qué me está diciendo esto? Básicamente que todo el espacio, ¿sí?, se colapsa, ¿sí?, en un solo punto. O sea, básicamente estoy pasando de R2 a un elemento de dimensión menor. ¿Sí? Esa es un poco la noción intuitiva, la noción geométrica del determinante. Y esto es importantísimo porque me da la noción de que si el determinante de un conjunto de elementos es 0, lo que me va a decir, otra de las cosas que me va a decir, es que la matriz no es inversible.
Entonces, recapitulando un poco, ¿para qué nos va a servir el determinante? En definitiva, si hacemos markdown acá, básicamente me va a determinar el área que forman un conjunto de vectores. Si estamos en el plano, si estamos en el espacio o el volumen del paralelepípedo que forma. Paralelepípedo. Nunca escribo bien. Bien, por otra parte, es un método rápido para ver si dos vectores son colineales. O sea, si el determinante entre dos vectores, por decirlo de alguna forma, es 0, y los vectores son de alguna forma colineales, como estamos viendo acá, ¿no? Es decir, no existe área entre ellos, también no forman área. Método para ver si los vectores son colineales. Bien. Está íntimamente relacionado con el cálculo de la inversa. O sea, si el determinante es 0, la matriz no es invertible. ¿Para qué más nos sirve en el contexto de Machine Learning? Para el Principal Component Analysis. Para el que no sepa, no lo recuerde, el Principal Component Analysis es una técnica que sirve para reducir la dimensionalidad, ¿sí?, de un conjunto de datos. ¿Está bien? Entonces, básicamente es una transformación lineal, si lo queremos ver de alguna forma, ¿no? Entonces, el cálculo de los autovectores involucrados en la técnica de PCA, ¿sí?, que vienen de lo que es la matriz de covarianza, involucra el uso de determinantes, y es esencial para esta técnica. Por otra parte, otra de las aplicaciones que tiene son las técnicas de regularización. En algoritmos de regularización como la regresión Ridge, por ejemplo, que es una L2, el determinante se utiliza para ajustar la magnitud de los coeficientes de esa regresión, lo que ayuda a prevenir el sobreajuste dentro de lo que es el modelo. ¿Sí? No se olviden, por otra parte, que sirve para matrices cuadradas. Por ejemplo, yo puedo definir otra matriz en PRI, definida como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 8. Y puedo calcular el determinante de esto. Final.det a menos 17,9, bla, 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 bla. Fíjense que lo que me está dando es, si yo defino estos tres vectores en el espacio, sus proyecciones encierran un volumen. Y ese volumen vale 18, en definitiva. Lo que hace el signo menos es cambiar la orientación del espacio. Porque además de determinar un volumen, un área, esto es una transformación que afecta la estructura del espacio. ¿Sí? Espero que les haya servido. Espero no haberme ido por las ramas. Cualquier cosa, por favor, dejen sus comentarios. Saludos.